gusto de presentar la experiencia internacional de Scania Brasil, a cargo de Juliana Monteiro de Barros Sá. Juliana es comunicadora social y periodista de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, con especialización en periodismo económico y gestión en marketing y posgrado en información económica. Cuenta con 13 años de experiencia en periodismo económico, comunicación corporativa, consultoría estratégica de comunicación, comunicación financiera y public affairs, asesorando a empresas e instituciones locales y multinacionales de diversos sectores en Brasil y España. Desde 2014 es vicepresidente de comunicaciones para la región de las Américas en Scania Commercial Operations Americas. Habla portugués, inglés, español e italiano. Le damos la bienvenida a Juliana. Hola. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Tadeo. Muchas gracias por la presencia de todos. Bueno, yo hablo español, pero un poco de portuñol. Entonces, perdón si hablo algún portuñol durante esta mañana aquí con vosotros. Pero me gustaría decirles que vengo a Cartagena a menudo desde hace más de un año, porque estamos involucrados en este proyecto aquí con Transcaribe, con los operadores, y de verdad estamos muy orgullosos de hacer parte de eso. Entonces voy a contarles un poco de nuestra experiencia. Antes, solo para explicaros qué es Scania. Scania es una firma de origen sueco. Tenemos casi 125 años de historia. Con buses trabajamos desde más de 100 años. Y tenemos actuación en más de 100 países. Aquí en Colombia, desde hace 5 años que estamos aquí en Colombia. Y contamos con plantas en 7 países. Uno de ellos en Brasil, de donde yo estoy trabajando y de donde vengo. Tenemos plantas también en Europa, en Asia. Y contamos con más de 43,000 personas trabajando con nosotros en todo el mundo. Entonces es una firma con mucha experiencia en soluciones de transporte y trabajamos mucho con transporte sostenible. Pensamos en el futuro de las generaciones, de las sociedades, y pensamos que eso tiene que ver con ambiente, con calidad de vida, y no simplemente de ofrecer un transporte y ya está, ¿no? Pensamos en el futuro y también en los ciudadanos. Y por eso que creemos mucho que este proyecto de Cartagena es algo fantástico, y seguro que va a haber un poco de dolor, un poco de pena de la gente, porque vamos a tratar de cambios, pero vamos a ver que va a ser muy positivo todo. Entonces, hablando un poco aquí de por qué estamos aquí, quería hacer una pregunta aquí, de la gente que está aquí. ¿Quién se mueve en transporte público a diario? ¿Quién usa buses y tal? Bueno, vamos a decir que un 50% de la gente. ¿Y quién está satisfecho con el transporte público que tenemos aquí en Cartagena? A ver, creo que no estoy viendo bien. Nadie. Nadie. ¿Y por qué? Porque seguro que tenemos muchos problemas, ¿no? Pero como Libertad, yo también soy muy optimista y veo siempre el vaso lleno, la mitad del vaso lleno. Y creo que cuando tenemos problemas es porque tenemos oportunidades de soluciones. Entonces, un sistema de transporte viene para traer soluciones a una ciudad. Vivimos en un caos urbano, no solo en Cartagena, pero en todo el mundo. Y solo algunos números, esos son de las organizaciones de las Naciones Unidas. El caos urbano mata 7 millones de personas al año en todo el mundo. Esos son números reales en todo el mundo. Más de 1 millón de personas mueren por temas de seguridad vial en accidentes. Casi 4 millones con contaminación del aire. Es mucha gente. Sedentarismo, porque no caminan, porque van en coche. Muchísima gente.
y enfermedades crónicas de estrés, el estrés por el ruido, el estrés por el tiempo, los tiempos que tenemos ahí. Es mucha gente. Y queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nosotros seguir con esa realidad. Yo me imagino que nadie quiera eso, ¿no? Y nosotros desde Scania también pensamos así, pensamos en un futuro diferente. Y creo que aquí para Cartagena, todos que estamos aquí, queremos un futuro positivo para la ciudad. Para que sepáis un poco de números, hay un estudio que en 2030, 60% de la población mundial va a vivir en ciudades, estará en los centros urbanos. En Latinoamérica dicen que aún más, casi un 80%. Entonces decimos que la movilidad urbana va a ser fundamental para evitar un caos. Pero no va a ser, es fundamental, porque ya vivimos en un caos. Aquí en Cartagena, ya escuchamos ahí de Roxana, ¿no? Otro día tardó más de 3 horas. ¿Quién quiere estar más de 3 horas en un atasco, en un coche, en un bus? Nadie quiere. La gente quiere estar con su familia, quiere estar haciendo cosas placenteras, no está perdiendo su tiempo. Entonces, en las ciudades tenemos que pensar que hay que buscar soluciones y los políticos, los formadores de opinión, los ciudadanos quieren soluciones de transporte para que sus vidas sean más fáciles. Creo que la ciudad pide socorro, ¿no? Sí, socorro, ¿no? Creo que pide socorro. Eso, conocéis esta ciudad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de movilidad, decimos que movilidad tiene que ser una prioridad de políticas públicas. Que no, hay otras prioridades también, educación, salud, pero movilidad también, porque eso impacta en muchos otros temas, como acabo de mostrar, de salud, por ejemplo. Y cuando hablamos de prioridad, ¿qué tenemos que pensar para un transporte? Un transporte que sea rápido, cómodo, seguro, inclusivo, porque ya escuché que aquí en Cartagena la gente que tiene discapacidad, que tiene dificultad para moverse, no puede subir a un bus porque es muy complicado. Pero con el nuevo sistema, esas personas van a poder subir. Que sea sostenible, que un bus no esté ahí con humo por todo lado, que tenga un precio justo, que la gente pueda pagar, que pueda acceder. Y que sea para esta generación, porque no puedo estar ahí trabajando para algo en 2050, no, hay que ser para allá. Pero escuché de mucha gente, pero en Cartagena estamos desde 2006 trabajando con Transcaribe, ¿qué pasa? Y nada. Es que tarda mucho para que un sistema empiece a funcionar. Esos son números de Brasil, pero en un escenario ideal. Eso os voy a decir porque soy de Brasil y así como en Colombia, en otros países de Latinoamérica, nada, infelizmente, es como a nosotros nos gustaría que fuera, ¿no? Que fuera perfecto, que fuera ideal. Pero en un mundo ideal, construir 10.000 kilómetros de un transporte público costaría eso para el metro y tardaría 9 años, 5 años para hacer 10.000 kilómetros de tren ligero, los BRTs, que son los corredores exclusivos, y los BRS, que son los carriles exclusivos, pero sin las grandes estaciones, que es lo que hay, por ejemplo, en mi ciudad, en Río de Janeiro. Pero os voy a contar que igual que aquí, que tardó muchos años para salir del sistema, ahí en Brasil también hay muchas ciudades que llevan muchos años ahí. Y una cosa más que quería contaros, que un sistema nunca estará acabado, jamás. Perdón, señor ingeniero Ramón, pero tengo que decir, ¿por qué nunca estará acabado? Porque las ciudades son vivas, se transforman. La gente, y si una ciudad se desarrolla, más gente va a venir a vivir en una ciudad. Entonces no podemos pensar que está acabado. Por ejemplo, en Curitiba empezamos en 1974, hace más de 40 años. Y siguen ahí, adaptando, siguen con críticas. En São Paulo también hay muchas críticas, en Río, por todos los lados. La gente sigue criticando los sistemas, pero los que usan, los que ahorran tiempo, ahorran dinero, pueden estar con sus familias
siguen subiendo en los buses. Aquí un poco de qué son los sistemas ideales. Tiene integración, que uno puede subir y bajar de un bus con un único billete. Corredores o carriles exclusivos. Estaciones, que uno puede estar seguro esperando que su bus pase. Que tenga este billete con una tarifa única, integrada. Que tenga información para saber a qué hora va a pasar el bus. Que tenga una identidad visual, que yo sepa, este bus va a pasar por tal lado a tal hora. Eso es lo ideal, pero infelizmente, tampoco hay en toda parte del mundo, tampoco hay en Brasil algo perfecto. Pero caminamos en ese sentido. En Cartagena va a ser lo mismo. Y hay también el tema de la gestión centralizada de la flota, que es que aquí en Cartagena será desde el patio portal, se pueda ver exactamente dónde está el bus, cómo está conduciendo el conductor, para que la gente se sienta más segura. Un poco de cómo están los sistemas en muchos países. Ahí tenemos un promedio de 31 millones de pasajeros transportados al día en todo el mundo. Aquí algunos países que cuentan con sistemas BRT de corredores exclusivos. En Latinoamérica tenemos muchos. Y aquí más, viendo los temas de Latinoamérica, estamos en 64 ciudades, con casi 2.000 kilómetros de corredores. Es un 30% del total global, es decir, Latinoamérica es referente en transporte público, en buses. Y más de 20 millones de pasajeros al día, 2/3 del volumen mundial de los sistemas BRT del mundo están aquí en Latinoamérica. En Brasil, esta es Curitiba, esa es una de las estaciones. En Brasil estamos en algunas ciudades, muy pocas, porque Brasil es enorme, somos 200 millones de personas, pero seguimos ahí paso a paso. Hay muchos sistemas que empezaron el año pasado. Y nosotros en Scania estamos en muchos de esos sistemas y siempre por una apuesta por transporte sostenible. En São Paulo, por ejemplo, estamos con etanol, aquí en Cartagena, con Euro 6, esa tecnología que ya voy a explicar un poco más. Y en São Paulo también estamos con trole, que son como si fueran trans. Y tenemos biogás en Suecia, muchos diferentes tipos de buses alrededor del mundo. Y me han pedido para contar un poco de la experiencia de Brasil. Entonces, os voy a contar un poco sobre este señor, que es nuestro actual alcalde en Brasil, se llama Fernando Haddad. Él está ahí yendo a su trabajo en bici. Pues este hombre lleva un año, casi 2 años ahí, como alcalde de São Paulo, y recibe muchísimas críticas, pero muchísimas críticas, porque es un hombre que apuesta por la movilidad. Y no sé si conocéis un poco de la cultura brasileña, pero en Brasil, una persona que puede, o muchas veces no puede, quiere tener su coche. Es el sueño de todo el brasileño, tener su coche. Entonces, en São Paulo, aún más, que es la ciudad más grande de Brasil. Y la persona en São Paulo es como si el coche fuera la segunda piel. Entonces, quiere porque quiere salir en coche, cueste lo que cueste. Y este hombre empezó a decir, no quiero dar espacio a los coches. Quiero dar espacio a la movilidad con buses y con bicicletas. Y mira qué dice este hombre. Una cosa es pasar por la alcaldía olhando oportunidades políticas para después de su mandato. No es mi caso. Me gusta ser el alcalde de São Paulo y quiero dejar marcas, independientemente de la comprensión de corto plazo que eso pueda traerme. Yo no tengo problemas en comprar peleas que van a representar un futuro mejor para mis hijos y nietos. Entonces, este hombre, es muy interesante lo que pasa. La sociedad en Brasil no le comprende, no le apoya, incluso tiene una aprobación muy baja entre los últimos alcaldes de São Paulo. Sin embargo, ha dicho, yo voy a apostar por la movilidad y está haciendo esto, trabajando mucho en ese sentido. Y hoy es un foro sobre comunicación, entonces quiero enseñaros un poco eso. Esa es una vía de São Paulo con
com ciclo-rutas, que empezó a poner y la gente, ¿por qué? Y mira, eso está en portugués, pero es la prensa brasileña. Barbaridades existen en español, igual. La evaluación, muy mal, es el rojo. ¿Cómo va la evaluación del alcalde? Está diciendo que el alcalde empieza a quitar las rutas de coches. Más de 700 kilómetros para coches, para coches y ahora solo para buses. Estos 700 kilómetros son exclusivos para buses. Pero, si en Brasil la prensa no le apoya, internacionalmente le ven como un visionario. Entonces, recientemente, tuvimos ahí el día 4 de octubre, The New York Times, hablando positivamente de lo que está haciendo el señor alcalde de São Paulo. The Wall Street Journal de Estados Unidos, también hablando muy positivamente. Y nosotros brasileños decimos que no tiene que ser así. Pero eso es interesante, eso pasa mucho con el tema de movilidad urbana, porque pensamos en la herida del día y no pensamos en el futuro. Este hombre está pensando en el futuro y la prensa que conoce experiencias de cómo la semilla que tú pones hoy sirve para algunos años adelante, comprende eso y le apoya. Entonces, solo para que podamos pensar un poco si aquí en Cartagena está pasando lo mismo. Y ahí en Brasil hablando, Wall Street Journal llama a Haddad de un visionario urbano. Y él dice, the longer people, sería como que el tema de la movilidad es muy importante, que las personas tienen que concentrarse en sus actividades, en producir, y no estar perdiendo tiempo en atascos. Y lo que quiero decir también, ahí la prensa, que la puesta en marcha es por etapas. Los sistemas, infelizmente, no empiezan completos. Entonces, aquí, por ejemplo, hablando de algunos sistemas que tenemos en Brasil, que siguen con problemas. Ahí aún necesita ajustes. Eso todo es la prensa, todos los días se habla. Un año después, el BRT, esto es de Río, tiene 15 estaciones inacabadas. Podría ser una foto de Cartagena ahí, ¿no? Sí, pero sabéis que mismo con los problemas, aumenta todos los días el número de usuarios de transporte en todas las ciudades de Brasil. El promedio de tiempo con buses es mucho más pequeño que con coches y la gente sigue subiendo. Entonces, ¿quién está cierto? Hay que pensar que lo que es cierto es que hay que trabajar por una movilidad, hay que pensar en el futuro de las ciudades y la ciudadanía tiene que apostar por este tipo de transporte, dejar su coche o otros tipos de transporte en su casa. Pues bien, contando un poco de lo que pasó en Brasil, porque yo podría contar de Suecia o de Europa, pero creo que es muy lejos de la realidad de Colombia. Creo que Brasil puede ser más similar. Pero aqui para vosotros, ¿qué uno gana con transporte? Porque vimos aí a apresentação de como vamos, que a gente cree que não vamos a ganar nada com Transcaribe. Pues, mirad que dice la gente en Brasil, por ejemplo. Esto fue de un periódico. Este dice que con un bus convencional tarda en promedio 50 minutos para llegar de una parte a otra de la ciudad. Con el bus especial BRT, que es con carriles exclusivos, hizo el mismo percurso en poco tiempo y en aire acondicionado. Eso, por ejemplo, son datos del sistema de Río de Janeiro. Hay muchísimos pasajeros transportados, 74% de personas satisfechas. Vamos a ver si eso va a pasar en Cartagena. Espero que cuando regrese, bueno, voy a regresar muchas veces, pero el año que viene, si podemos hablar de nuevo de transporte, si vamos a tener algo por ahí. Y yo estoy segura que sí.
Y bueno, menos emisiones, muchas cosas muy positivas. Y esto es que es muy importante. Quitamos coches de la calle en sustitución a autobuses. Y aquí en Transcaribe, ¿qué va a ser positivo? Vamos a quitar muchos coches de la calle, sustituindo, por ejemplo, un autobús articulado, este que tiene un acordeón, que es muy grande, puede quitar 80 coches de la calle. Este más pequeño, de 12 metros, 45 coches pueden salir de la calle. Y que va a ser muy positivo, que iba a hablar para vosotros, de la tecnología que tenemos en estos buses. Son tecnología que llamamos Euro 6. Para que sepáis, hay una normativa en Europa, que sigue en muchos países, que cuántas son las emisiones de los medios de transporte. Y hay que cumplir unas reglas. En Europa estamos en la norma Euro 6, en Brasil en Euro 5, en Perú, por ejemplo, Euro 3. Aquí en Colombia, aquí en Cartagena, hoy en día, los autobuses que están por la calle cumplen la normativa entre Euro 3 y Euro 5. Los buses que estamos trayendo para Cartagena son Euro 6, es decir, la misma de Europa. Y son a gas. ¿Qué significa? Que es un motor especial que tiene contaminación casi mínima. Que llamamos de material particulado. ¿Qué es el material particulado? Es este polvo que cuando no limpiamos bien la casa y hacemos así en el mueble, se queda sucio. Ese es el material particulado. Cuando respiramos el material particulado, esto nos causa muchísimos problemas. Y estos buses casi no contaminan. Son buses también con aire acondicionado, que es algo fantástico. Yo os digo porque soy también de la costa, soy de Río de Janeiro, y hace un calor como Cartagena. Aquí me siento muy a gusto en casa. Y cuando empezaron a poner buses con aire acondicionado en Río, fue un antes y después. Es lo que comentaba Libertad. Llegar a su trabajo o a casa de tu novia, por ejemplo, limpio, ¿no? Sin estar sudado, desesperado, es algo maravilloso que uno que pasa por la experiencia va a sentirlo. Es increíble, de verdad. Yo me acuerdo, en Río hace muchos años empezaron, en la época, yo estaba en el cole y uno pagaba más por tener aire acondicionado. Aquí en Cartagena no va a ser así. Y la gente, yo decía, para mi papá, por favor, me dé más dinero que quiero ir en aire, porque estaba todo el día sudando. Eso es muy bueno. Y eso es un poco de la contaminación proporcional que vamos a tener en Cartagena con los buses Euro 6 a gas. Es casi nada. Entonces, también a largo plazo va a ser muy positivo para la ciudad. Y hablando así, en general, ¿qué va a ser positivo de los sistemas de transporte masivos para que podáis pensar en, dentro de un año, si podemos estar juntos de nuevo, pensar si logramos todo eso? Un tema muy interesante que vais a daros cuenta es la valoración de inmuebles y del espacio público. Todo que está alrededor de los sistemas se valora mucho. Eso pasó en Brasil, pasó en Chile, pasó en muchos países. Menos tiempo para los viajes. Es decir, vamos a tener más tiempo con nuestras familias y con lo que nos gusta hacer, no estar ahí perdidos en el atasco. Más comunidad con los buses, más seguridad. Vamos a tener atracción, más inversiones en la ciudad, porque los turistas pueden venir, hay gente que puede pensar que puede desarrollar negocios a partir de los sistemas. Por ejemplo, una universidad puede tener su campus cerca de las estaciones que funcionen bien y otros negocios. La gente va a ser más productiva, tardarás menos para llegar a tu trabajo, estarás menos cansado, podrás hacer más cosas. Es un sistema inclusivo, que vamos a tener gente con discapacidad, vamos a tener menos ruido en la ciudad. Después vais a comparar un bus de estos con los que están en la calle y vais a ver la cantidad de ruido como es distinta. Ahorro de tiempo y seguridad con las tarjetas de prepago, porque yo no voy a llevar dinero, y si llevo dinero tengo un riesgo, ¿no? De perderlo o de robos también. Las estaciones seguras, voy a esperar a mi bus ahí con luz, en un sitio
adequado, no en la calle. Vamos a tener menos coches en la calle y un aire más limpio. Y para terminar, yo expliqué un poco de los sistemas. Y me gustaría saber si vosotros sabéis qual sistema de transporte no mundo empezou completo e listo. Se existe algum sistema. Libertar ha dicho que não conhecia, não? Eu também estava pensando e disse, não conosco. Conheceis algum sistema completo? Pois eu creio que não existe. Bueno, sí que há. Aqui se diz como é roda de la fortuna. Esse sim, esse é completo. Pero um sistema de buses de transporte masivo nunca será completo, porque a ciudad sigue aí sua evolução e os cidadãos são parte da evolução. Assim que já está. Muitas graças.